Adrián González Costa. Yo le dejé en el tintero la pregunta de qué pasó con el junte del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, y también que se les acusa de xenofóbicos a los independentistas porque están atacando a todos los americanos que vengan y compren tierras o que compren propiedades, etcétera. Y la gente dice, cógelo suave, están en una línea muy xenofóbica, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, yo prefiero que sea el que me diga qué está pasando. Adrián, voy contigo. Mira, Ada, antes de contestarse esa pregunta, hay que aclarar algo bien específico en cuanto a los cambios a la ley electoral y su aplicación. Adelante. La prohibición que hay en la Constitución en cuanto a los cambios y su aplicación en ciclos electorales es solamente en cuanto a aquellos cambios a la ley que limiten la capacidad de los partidos para quedar inscritos. Y eso fue lo que no se pudo aplicar a la elección del 2020 porque fueron cambios a la ley que afectaban la posibilidad de que los partidos quedaran inscritos. Esos cambios a la ley del 2020 que se aplicaron, ¿verdad? Que aplicaron a las elecciones del 2020, se aplicó la ley completa, pero las limitaciones, cuando se le quita derecho a los partidos, eso es lo que no puede aplicar en el mismo ciclo electoral. Cualquier cambio a la ley electoral que no intervenga con los derechos de los partidos, si es darle más derechos o si es neutro, ¿verdad? Si no tiene nada que ver con los derechos de los partidos en cuanto a su inscripción y representación, no hay que esperar al próximo ciclo electoral. Así que yo creo que eso debe quedar claro, que fue la determinación del tribunal cuando el PIB llevó el caso al tribunal porque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, luego de las elecciones, no certificó ni al PIB, ni a Victoria Ciudadana, ni a Proyecto de Dignidad, habiendo todos quedando inscritos, no solamente en violación a la Constitución, sino interpretando mal tanto la ley del 2020 como la ley del 2011. Si eso es así, Adrián, y perdona que te interrumpa, entonces, ¿qué pasa? ¿El Partido Popular está lento? Porque sí. ¿Qué es lo que Está pasa? lento, está lento porque había un consenso de que había que bregar con la ley electoral después de las elecciones por todo lo atropellado que fueron los procesos desde las primarias. Por primera vez en la historia, la primaria hubo que suspenderla y posponerla por una semana más. El cielo no se tapa con la mano. El escrutinio ha sido el escrutinio más largo. Las categorías de voto adelantado aumentaron por la pandemia. Así que hubo muchos elementos que provocaron el que fuera necesario revisar esa ley lo más pronto posible. Y aquí estamos en el año preelectoral con la misma ley todavía. Así que sí han arrastrado los pies. El cielo no se tapa con la mano. En cuanto a la pregunta que me hiciste sobre las alianzas, las acciones concertadas, bueno, eso está ahora mismo ante los tribunales. O sea, en otras ocasiones me has preguntado y te he dicho, sí, estamos en conversaciones, qué sé yo. Bueno, ahora mismo el primer paso fue impugnar la ley en cuanto a la prohibición de la alianza. Y hay que esperar esa determinación para ver cuál es el próximo paso. Y el caso, ¿verdad? Se está moviendo. Ya las partes han contestado. El gobierno contestó que el que se declare inconstitucional la prohibición causaría una inestabilidad administrativa. El PNP argumentó que tendríamos 2 comisionados y el tribunal, pues, como intérpretes de la ley y de la Constitución y de la jurisprudencia, en su día determinará cuál es el argumento que más le convence y de acuerdo a esa determinación tomaremos algún próximo paso, si alguno. Sobre la xenofobia, yo creo que es una acusación infundada. Nosotros estamos en contra de la ley 22. Nosotros no estamos en contra de los americanos, igual que estamos a favor de la independencia, no estamos en contra de los americanos, ¿sabes? Nosotros estuvimos en contra de la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques porque estaban bombardeando, no porque eran americanos. Y allí también bombardeaba la OTAN, que estaban bombardeando. La Marina le alquilaba los terrenos de Vieques a muchísimos países del mundo y tampoco queríamos que esos países bombardearan allí. ¿Por qué? Porque la presencia de la Marina era dañina a la salud de los viequenses, igual que la ley 22, que es del gobierno local, es dañina para los puertorriqueños. Y estamos atacando la ley 22 porque como en todo y en todos lugares, hay gente muy buena y muy bien intencionada y también hay gente que no es muy bien intencionada y se está aprovechando de actuaciones legales para venir a Puerto Rico, hacer y deshacer, y los platos rotos los estamos pagando tanto los puertorriqueños como el gobierno. Te voy a dar un ejemplo sencillo. El gobernador celebró con bombos y platillos
los 400 y pico de millones que se van a invertir en el condado, que a todas luces son inversionistas de la Ley 22 y que el futuro de esas propiedades que van a construir van a ser inversionistas de la Ley 22 porque el puertorriqueño promedio e incluso el puertorriqueño rico no tiene el capital para pagar las estructuras que se van a construir en el condado. O sea que ya de por sí eso es una industria que es ajena a la realidad de nosotros. Además, toda esa inversión va a crear una carga al Estado porque va a haber que producir la infraestructura que no existe para soportar la cantidad de viviendas que se van a sumar a un vecindario tan pequeño como el condado, ya sobrepoblado, que a cada rato estamos viendo descargas sanitarias en el mar. ¿A dónde va a ir a parar toda la, verdad, los desperdicios de los edificios existentes cuando se le sumen esos nuevos edificios? Tienen que suplirle agua potable. Eso va a tener efectos en los edificios ya existentes y en las comunidades aledañas, porque el agua es una sola. O sea, el supertubo trae la misma cantidad de agua ahora mismo para todos los que estamos y esa misma agua va a haber que dividirla entre los que estamos y entre los que vienen. ¿Cuántos carros van a caber ahora en el condado a las 3 de la tarde? Que aquello es un pandemonium por las escuelas, el hospital, y etcétera. Así que es un problema de planificación también. Y fíjate que es la Ley 22 del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que el gobierno y el gobernador específicamente, que fue el que habló de la xenofobia, por no contestar por qué defienden una ley que es tan dañina para el pueblo de Puerto Rico, oye, y dañina para la estadidad. Yo quiero recordarle eso a los PNP. Eso le hace daño a la estadidad. Si hay algo antiestadista, es esa ley 22, porque ningún estado es un paraíso fiscal, ni el gobierno federal lo va a permitir. Y cuando seamos estados, si lo somos, todos los residentes de Puerto Rico van a pagar taxes federales, que es que es el gran anclaje de la ley 22, nuestro sistema colonial que permite que los residentes de Puerto Rico no paguen contribuciones federales. Estoy hablando como si fuera estadista. Así que les dejo ese consejo ahí no solicitado. Vamos a ver vamos a ver qué nos dice el senador Rubén Soto, y obviamente de este tema cierro con José Aponte Hernández. Rubén Soto. El asunto de la ley electoral fue trabajado por el Senado el año pasado y se pasó a la Cámara de Representantes. En ese proceso se le dio la oportunidad al Partido Independentista, al Movimiento Victoria Ciudadana y al Proyecto Dignidad de someter enmiendas. No sometieron enmiendas y en estos procesos usted tiene que participar o allanarse. Entonces ahora pues se está llevando el asunto de los partidos coligados y demás y hay que ver entonces por qué no entraron en ese proceso. Todo el mundo sabe que el Partido Popular tiene 12 votos en el Senado, el PNP tiene 10 votos y que hay un gobernador que es PNP y que es estadista. O sea, por lo tanto, aquí no hay veto que valga en cuanto a la ley electoral, el código electoral. Y yo creo que había que someter enmiendas de manera tal de que se pusieran de acuerdo en una serie de artículos y secciones donde podíamos llegar a un acuerdo. Esa es una. Lo otro, el mito de derogar el código electoral. Sí, el Partido Popular propuso derogar el código electoral si ganamos las elecciones, pero la realidad es que no se puede derogar el código electoral porque el código electoral anterior se derogó y entonces nos quedaríamos sin un código electoral. Ante el no ambiente para crear un nuevo código electoral, la única opción que tenemos es enmendar el código existente. Y en eso es que se trabajó el año pasado, se pasó a la Cámara de Representantes y pues la historia con el Código Electoral, pues el país la sabe y la conoce. Ahora bien, el nuevo presidente del Partido Popular tiene todo el derecho de someter las enmiendas que tenga que someter porque está a tiempo. Sí, sería vigente para el año 2024 y para las elecciones del 2024 y no se debe temer a que sea vigente. A través de los años se han cambiado distintas leyes electorales y se cambian precisamente porque siempre hay espacio para mejorar. Y cuando se ve un asunto ya sea de tecnología o de procesos como se vio en la elección pasada, pues mire, sí hay que mejorar. Yo fui electo bajo ese código electoral, pero le tengo que decir que las irregularidades que hubo en mi recuento fueron varias. O sea, el asunto de que luego de haber pasado al distrito número 4, cuando supuestamente me había certificado ya, y que luego el 30 de diciembre
aparentemente llegan otros maletines y nuevamente doy un bajón de 60 o 70 votos adicionales. Eso dejó mucha duda, mucho sinsabor, al punto tal de que en un momento dado yo no había radicado la documentación para la juramentación y uno de los candidatos derrotados ya había radicado la documentación. En otro distrito, una de las candidatas que no se perfilaba como ganadora radicó los documentos y finalmente fue certificada como senadora. O sea, aquí hay muchas cosas que hay que verificar. Esto no es ese código no fue blanco y ni fue negro. Ese código tuvo mucha área gris y yo creo que cuando eso sucede, lo menos que podemos hacer nosotros como funcionarios públicos es revisar qué podemos mejorar, porque esto cuatrenios tras cuatrenios se han revisado distintas leyes electorales. O sea, no sería la primera vez que estamos en un gobierno donde el Senado no tiene una mayoría absoluta, no tiene 14 votos para presentar quizás un proyecto como mayoría, pues sí, eso es correcto. Que los que podían presentar enmiendas no las presentaron, pues también es correcto. Que el PNP entonces presentó enmiendas, sí, pues de ahí sale el primer borrador que pasa a la Cámara de Representantes. Así que yo creo que la discusión va a seguir. Ahora el nuevo presidente ha retomado con mucho ahínco y con mucha responsabilidad los distintos asuntos del Código Electoral, ha estado discutiendo con nosotros no solamente lo existente, sino las enmiendas propuestas, y yo creo que ese diálogo se va a dar, esa discusión se va a dar, y hay ambiente para eso, porque el no darse ese ambiente pudiera tener consecuencias nefastas en otros aspectos. Así que vamos a esperar que esta carrera de 400 metros continúe. Yo creo que vamos por los 200 y todavía falta mucho por verse. Para escuchar el turno completo de José Aponte Hernández sobre el tema de la ley 22. Número uno, si ustedes están o no a favor de esta ley, y número dos, si no lo están, ¿han trabajado algo, han presentado algún proyecto para enmendar o para trabajar con esa ley que todo el mundo critica, pero pues yo no sé si es que de verdad se está haciendo algo? Y por otro lado, ¿qué alternativas hay si la eliminan? ¿Qué vas a hacer? Rubén Soto. Sí, con relación a la ley 22, es una ley que sí se puede, hay que revisar. Hay unas enmiendas propuestas para los nuevos participantes y hay unas enmiendas propuestas para los que están. Ahora bien, hay que tener también mucho cuidado con estar cambiando drásticamente por algún asunto estrictamente ideológico las reglas de inversión en un país, porque Puerto Rico ha sido criticado muchísimas veces por el problema que tiene de la permisología que pone tantos obstáculos para hacer negocios en Puerto Rico. Y entonces, de fuerza y por rata, usted tiene que evaluar. Yo te puedo hablar de mi distrito de Arecibo. Yo tengo el pueblo de Dorado, que ha sido impactado en muchas áreas por la ley 22, y tengo los ciudadanos que han hecho una serie de reuniones y han hablado específicamente de los proyectos que se han dado con algunos inversionistas de esta ley 22. Y cuando usted mira la participación del PAN y la reducción del PAN, en por ciento de participantes del PAN que tiene en Dorado, es un objeto, es objeto de evaluación. O sea, que esto no es que va a eliminar una ley, porque si yo creo que aquí hay muchas cosas que hay que evaluar, bien hay que evaluar el asunto del costo excesivo de residencia. Sí, no solamente en el distrito de Arecibo, el asunto de la planificación es un problema que ha tenido el país cuando se hacen construcciones, cuando se hacen consultas de ubicación, y entonces no tienen a veces la capacidad en términos de lo que es el recurso de agua, el recurso de luz, entiéndase como infraestructura, y se aprueban proyectos donde en ocasiones pues nunca se debieron ver aprobados, pero estos asuntos son estrictamente de planificación, estrictamente de infraestructura, estrictamente de capacidad. Los ingenieros estructurales saben cuál es la capacidad que tiene que tener una comunidad y la disponibilidad de galonaje, de capacidad de agua, para poder entonces
instruir específicamente la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado cuando se le pide esos endosos mediante las consultas de ubicación que antes estaban en la Junta y ahora están en la nueva comisión que tiene la nueva Junta Revisora, o como le llamen, que está adscrita a la OCPE, que es una crítica que hemos hecho constantemente, porque si usted tiene la toma decisional de darle el permiso, no puede ser juez y parte, y en la OCPE las consultas de ubicación se están dando de esa forma. Usted da el permiso, pero usted también da la variación en una junta donde el director de la agencia tiene participación directa en la toma de decisiones, y yo creo que esto es algo que hay que evaluarlo con muchísimo cuidado y que las consultas de ubicación deberían regresar a la Junta de manera tal de tener una independencia de criterio dentro del sistema de permiso de Puerto Rico. Pues voy con José Aponte Hernández y su turno completo de ambos temas, ¿verdad? De la ley 22 y de todo lo que hemos estado hablando. Adelante, representante. Mira, primero sobre ley 22. Hace falta inversión, no es simplemente que uno esté en contra y se derogue, porque hay unos recursos que ya están programados en el presupuesto y uno tiene que saber cuando uno elimina un ingreso por un lado, con qué uno va a sustituir ese ingreso, porque eliminar por eliminar no es responsable. Que hay unos aspectos que se han extralimitado, pues sí, todo depende de las implantaciones de las leyes, cómo se trabajan las mismas. Yo escucho al compañero de panel, licenciado González Costa, que dice que no existe tal xenofobia, que no es en contra de los americanos su presencia aquí. No obstante, yo no escucho cuando hay una manifestación de esas con los carteles Yankee Go Home por el área del condado, sin que se estuviese hablando de las inversiones en el condado, simplemente a los turistas que están allí, Yankee Go Home, y gritando a los turistas que están allí. Yo no escucho el que se señale y se critique esas acciones porque son en contra del pueblo de Puerto Rico. Pero vamos a seguir trabajando en el desarrollo de Puerto Rico. Coincido entiendo que fue también el compañero González que hablaba de que un desarrollo extraordinario en el condado sin que haya una revitalización de los sistemas de servicios primarios, como son agua potable, como es alcantarillado sanitario, como es energía eléctrica, pues nos puede traer unos problemas posteriores y el gobierno los debe de atender ahora, reclamar de los propios desarrolladores una aportación para esas mejoras capitales que hay que desarrollar, de manera tal que en el futuro, cuando sigan los desbordamientos de aguas negras, que no le toque entonces al gobierno, porque ya los desarrolladores entregaron los proyectos y son finales y no tienen que hacer ninguna otra inversión. Creo que es un asunto que se debe de atender desde ahora. Sobre el otro asunto era, Ada, si me refresca, por favor. Sí, no, y hay algunas cosas que estaba aclarando Adrián González Costa sobre si se podía o no enmendar ahora mismo para las elecciones del 2024. Mira, las leyes son leyes y la voluntad es la voluntad. En última instancia, la legislatura puede actuar y la implantación de las mismas puede ser cuestionada, su constitucionalidad, ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es quien tiene la potestad en última instancia, conforme a la Constitución, de validar y declarar una ley constitucional o no constitucional. Así que pueda haber espacio para unas enmiendas a la ley, bueno, pues podría haber espacio. Que están arrastrando los pies,
más que arrastrando los pies. Entonces, cuando uno ve las actuaciones del propio Partido Popular, que hoy por hoy, aunque no sean mayoría absoluta, son los que dirigen los cuerpos legislativos, ambos, el Senado con 12 votos, pero necesitan 14 de mayoría, pero siempre están ahí. En la Cámara, 26 votos, tienen 25, pero son los que dirigen los procesos, y uno ve cómo proyecto, o sea, el proyecto de reforma electoral se aprobó en Senado y se envió a Cámara hace básicamente 3 semanas. ¿Y qué se hizo en Cámara? Lo enviaron a un comité de conferencia y ahí quedó. Ah, es que como iba a haber una elección interna del Partido Popular para determinar quién sería su nuevo presidente, pues vamos a buscar la forma de darle espacio para que el nuevo presidente bregue con el asunto. Pero si es que el nuevo presidente ha sido miembro de la Cámara desde el 2021, enero 2 del 2021, que juramentó igual que yo, y no lo vimos activo haciendo unos planteamientos allí. Que el PIB no hizo recomendaciones, que Victoria Ciudadana no hizo nada, que Proyecto de Dignidad no hizo nada. Bueno, como pasa también en la Comisión Estatal de Elecciones, que se hacen reuniones de comisionados y pasan 3 y 4 horas discutiendo unas cosas sobre enmiendas electorales, y critican pero no presentan alternativas, pues entonces tienen que acatar lo que resuelvan los demás. Eso es el proceso. Y si hay una ley vigente y no hay propuestas para enmendarla, si hay una ley vigente y no hay voluntad real para enmendarla, porque lo que quieren es jugar con el tiempo para después decir foul, ganaron porque utilizaron una ley obsoleta que no se quiso enmendar, pues mira, pues no, bajo la ley vigente, bajo el código electoral vigente, se le garantizaron los votos, se le contabilizaron los votos y se certificaron todos los candidatos que ejercemos como tal, como oficiales electos actualmente en el gobierno. Todos fuimos electos bajo ese código electoral. ¿Y qué garantizó? Pues mira, hay representación en ambos cuerpos legislativos de 5 partidos políticos diferentes y en el Senado de un senador independiente. Tan malo es el código electoral que se abrió a que tuviese la participación de todos y la elección de todos. Y no solamente que participaran, que se le contabilizaran los votos y se certificaran a los electos. Y en el Senado, vuelvo y repito, tienen un senador independiente. ¿Cuántos funcionarios de colegio tuvo a nivel de Puerto Rico el senador Vargas Vidot? Pudo haber tenido 100. ¿De cuánto? Si eran 1000 y pico colegios. Y el partido de Proyecto Dignidad, ¿cuántos funcionarios tuvo? Sin embargo, tiene un senador y una representante. ¿Cuántos funcionarios de colegio tuvo realmente el partido Victoria Ciudadana? Tiene 2 miembros en el Senado y 2 miembros en la Cámara. El PIB usualmente tiene casi todos los funcionarios de colegio, casi todos, pero no los tiene todos. Tenemos que ser realistas y siempre se le contabilizan los votos. Así que en ese sentido, continuamos trabajando para adelantar todo lo que sea en beneficio de Puerto Rico, y nosotros en nuestro compromiso con Puerto Rico seguimos también insistiendo a nivel del Congreso en la aprobación de un proyecto vinculante que ofrezca al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de expresarse con un compromiso del Congreso de aceptar los resultados. Que la opción de estadidad es autoejecutable. Pues sí, como es también autoejecutable la independencia directa o la independencia por libre asociación en igualdad de condiciones. Que para el proceso de transición a la estadidad hay que legislar el proceso de admisión y de transición. Claro, pues se incluye en el proyecto, como también se incluye
sobre la independencia directa y sobre la independencia con color a libre asociación. Así que en ese sentido estamos todos en el mismo bote y yo esperaría a que en vez de ir a tratar de obstaculizar el desarrollo del proyecto y la aprobación del proyecto, como ha manifestado la persona designada en el Partido Popular para que bregue con los asuntos federales, que ya dijo que va para Washington a ir en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. O sea, lo único que ganó por mayoría absoluta en la pasada elección, en el plebiscito específicamente la estadidad, vamos en contra de eso para Washington, porque lo que quieren es mantener la colonia, el status quo, para seguir administrando o tener la opción de administrar. Eso es todo.